Estamos en el podcast de Interfaces de Futuro. Mi nombre es Germán Sánchez, soy doctor en Inteligencia Artificial y director ejecutivo y fundador de Sailing, donde nos dedicamos a resolver problemas reales de empresas mediante inteligencia artificial. Puedes visitarnos en sailing.com, donde encontrarás todos nuestros materiales y contenidos acerca de cómo aprovechar el potencial de la inteligencia artificial. Estoy aquí con Javier Montañés, experto en diseño estratégico y prospectiva. Muy buenos días desde este lado del metaverso. Buenos días, Javi. Estoy también con Adriana Gallego, experta en inteligencia artificial aplicada al mundo de la moda. Buenos días a todos. Y estoy también aquí con Maya, que es nuestra inteligencia artificial que viene del futuro. Yo soy Maya, la más inteligente de todos los robots. Tengo un corazón nuevo y mi objetivo es comunicarme con los Homo sapiens y hacer buenas amistades con otros robots. ¿Qué preferiríais? ¿Beber agua durante 2 años y medio? ¿O compraros una camiseta? ¿Qué creéis que consume más? ¿Cruzar Estados Unidos 2 veces o incluso viajar desde España hasta el Golfo Pérsico en coche? ¿O comprar ropa durante 1 año? Estas son comparaciones que pueden resultar un poco sorprendentes, pero lo cierto es que fabricar una camiseta cuesta 2.700 litros de agua. Y las compras textiles por persona al año ascienden a una producción de 654 kilos de CO2. La industria textil produce más emisiones de carbono que las industrias aérea y marítima juntas, y aproximadamente el 20% de la contaminación del agua en todo el mundo es el resultado de las aguas residuales de la producción y acabado de los textiles. Pero lo cierto es que se recicla menos del 1% de la ropa que usamos. Ante esta situación, dramática para el medio ambiente, surgen diferentes alternativas, como es por ejemplo la ropa de alquiler, y acabamos de ver cómo Rent the Runway acaba de salir a bolsa en Estados Unidos, o el re-commerce, que viene a ser la venta de ropa de segunda mano. Se estima que la ropa de segunda mano mueve al año entre 30 y 40.000 millones de dólares y supone a día de hoy más o menos un 2% del mercado global de la moda. Pero BCG predice que la moda sostenible crecerá entre un 15 y un 20% anual hasta 2025. Sin embargo, estas industrias, que se parecen en varios aspectos, se enfrentan a grandes retos, ya que se pierden muchos de los beneficios de las economías de escala. Por un lado, es crítico optimizar las operaciones. Ante una gran cantidad de referencias únicas, se complica muchísimo el lado de las operaciones, que van desde el revisado, fotografiado, descripción, pricing, almacenamiento. El problema es que no se hace una vez para miles de prendas, sino que se hace una vez por prenda para miles de prendas, multiplicando significativamente este coste. Y por otra parte nos enfrentamos a una especie de problema de catálogo infinito, donde es imposible de buscar y es muy heterogéneo a niveles de tallas de estilos. Y al final lo que pasa es que si un cliente trata de buscar algo en lo que es un mercadillo a muy gran escala y no encuentra algo, se siente decepcionado y es probable que no vuelva. Es crítico permitir al cliente encontrar de forma fácil lo que busca, tanto en cuanto a tipo de prenda como estilo y talla. Nos encontramos hoy aquí con Chema del Moral, fundador de Micolet. Hola, buenas a todos. Chema estudió Ingeniería en Organización Industrial en la Universidad de Deusto, donde conoció a Aritza Loroño, con quien acabaría viajando a México para hacer un año de Erasmus del que guarda muy buenos recuerdos. Tan solo unos años después decidieron unir sus carreras profesionales con la creación de 2 startups de éxito. En 2010 fundaron Colectivia, una plataforma online de cupones de descuento que logró convertirse en líder en publicación de ofertas de ocio sin un solo euro de financiación. Y es que a Chema y Aritza les va el tema del bootstrapping, porque posteriormente en 2015 fundaron Micolet, que está especializada en la venta de ropa de segunda mano a través de Internet, de nuevo sin un solo euro de financiación. Tan solo 3 años después eran líderes en su sector en Europa y continuaban su expansión a otros mercados. Micolet se encarga de la gestión integral de la venta y su principal objetivo es, en palabras de Chema, facilitar el trabajo a las vendedoras y poder comprar ropa de segunda mano de una manera segura a través de una tienda online donde puedes hacer devoluciones, tener múltiples prendas en el carrito y hacer una compra fácil y simplificada. Micolet surgió de la unión de la pasión por la moda y la concienciación medioambiental. Pero en sus tripas tiene un componente tecnológico crítico para poder escalar su negocio.
confiando en la digitalización y la inteligencia artificial para vencer muchos de los retos a los cuales se enfrenta el mercado de la ropa de segunda mano. Chema, ¿podrías hablarnos un poco más de vosotros y de cómo surgió Micolet? Vale, pues os cuento un poquito la historia de cómo fundamos Micolet. Era el año 2015 y bueno, mi novia tenía su blog de moda y empezó también con su Instagram. Vamos, le gustaba mucho la moda, es lo que se llama influencers, ¿no? Influencer. Y en su momento, pues claro, nosotros en casa teníamos una casita pequeñita y ella tenía mucha ropa. Vale. Entonces lo que nos ocurrió, lo que me pasó un fin de semana es que me dijo que iba a montar un mercadillo con unas amigas y tuve que llevar toda su ropa pues al mercadillo la llevé todo el fin de semana moviendo la ropa para allí, luego allí en el mercadillo y bueno, el domingo pues lo que no se vendió lo tuvimos que traer para casa. Entonces pues yo acabé un poco aburrido y cansado, ¿no? Al final todo el fin de semana trabajando ahí para vender la ropa de mi novia, pues nada, le dije, oye, que esto lo tenía que vender ella online y que no podíamos volver a hacer esto. Y ella me comentaba pues eso, que las plataformas de aquel momento, pues que puede ser eBay o Wallapop, o yo creo que había Chick5 por aquellos días, pues al final a ella le consumían tiempo de su día a día, ¿no? Y tampoco es una persona con muchísimo tiempo, pues al final, bueno, pues tenía que poner las prendas a la venta, sacar las fotos, la descripción, responder a los comentarios, ¿no? Negociar con las chicas que le hacen ofertas, coger luego el paquete, ir a correos, paquete por paquete. Si vendía una camiseta por 8 euros, pues tenía que ir a correos, empaquetarla y llevarla, ¿no? Al final, bueno, pues en tu día a día, si tienes mucha ropa, pues depende del tiempo que tengas y te puede parecer, ¿no?, bien hacer esa tarea o no. Y ella, pues en su día a día, pues no lo veía. Entonces, nada, yo le dije, oye, pues nada, ya te lo hacemos nosotros, te cobraremos una comisión por ello, pero bueno, vamos a ver si esto puede ser un negocio, ¿no? Y nada, así empezamos en la oficina que teníamos, en la misma oficina de la sala de reuniones, empezamos a almacenar la ropa, pues eso, pues de conocidos, de nuestras parejas y familiares. Y nada, y así lanzamos Micolet con 500 prendas a la venta. Sí, y Chema, yo te quería hacer una pregunta porque en el anterior programa estuvimos hablando un poco del retail y del e-commerce tradicional y para los que no estén versados en estos temas pueden pensar igual que el negocio de segunda mano es muy parecido, ¿no? Ese e-commerce es muy parecido, pero sin embargo es muy distinto. Para empezar porque es una plataforma, ¿no? O sea, al final tenéis que contar con dos tipos de clientes, los clientes finales y los que os proveen de ropa de segunda mano. Y luego un poco lo que anticipaba Germán, que digamos que en las marcas tradicionales de ropa al final tienen muchas unidades de un mismo producto y vosotros cada prenda es única. Entonces me imagino que, claro, no tendréis esos retos que pueden tener las marcas de moda respecto a la producción en cuanto al diseño, sino que gestionar toda esa cantidad de prendas únicas será un gran reto y como ese os habréis encontrado muchos más que no os esperabais, ¿no?, cuando empezasteis con este negocio. Entonces, también quería que nos comentases un poco cuáles han sido todos esos retos que os habéis encontrado, ¿no?, con el negocio de segunda mano. Eso es, Javier, como comentas, Micolet es un marketplace donde hay demanda y oferta. Hay gente que quiere vender ropa y nosotros traemos esa ropa a nuestros almacenes donde la procesamos y luego hay gente que quiere comprar ropa de segunda mano. Vale. Eso, como bien dices, al final el reto principal aquí es procesar esa ropa, porque actualmente dentro de la moda pues no existían softwares, ¿no?, como para dar de alta las prendas de esta forma tan específica, monorreferencia, para almacenar las prendas, monorreferencia, todo este software lo hemos construido nosotros internamente. Y es un poco, pues diría que el core de nuestro negocio, ¿no? Entonces, aquí lo que, pues poco a poco, pues con el paso de los meses y años, lo que hemos ido es mejorando la eficiencia de este proceso y aprendiendo de lo que hacíamos, ¿no? Sí que es cierto que lo que intentamos es cada día un poquito más intentar automatizar este proceso para que sea más eficiente, ya que al final el precio medio de nuestras prendas que tenemos a la venta es bajito
y por cada céntimo que nos ahorramos, pues al final, como nuestro negocio se basa en mover muchas prendas al mes, pues tenemos que ser lo más eficientes posibles y ahorrar en el proceso lo más posible. Sí que al principio estuvimos mirando a ver qué softwares había para gestión dentro de la moda, pero eso pues nos dimos cuenta que no había nada creado, ¿no? para este modelo. Chema, a mí la verdad es que esta parte me tiene bastante fascinada porque yo vengo también del mundo de la moda y todas esas referencias únicas que tenéis que gestionar, que para ponerlo un poco en perspectiva, corrígeme si me equivoco, pero tengo entendido que vosotros manejáis un stock de 180.000 referencias únicas. Y esto, por ejemplo, comparado con lo que Inditex decía en su informe anual de 2018 que habían diseñado para todas sus marcas en un año, pues es bastante, porque Inditex había diseñado 75.000 referencias y vosotros manejáis 180.000. Entonces a mí la verdad es que me pone los pelos de punta pensar en cómo hacéis para gestionar todo esto. ¿Podrías decirnos cómo la inteligencia artificial os está ayudando a este respecto, a poder escalar ese volumen tan grandísimo de prendas? Bueno, realmente ahora mismo tenemos 600.000 referencias a la venta. Y bueno, al final, dentro del proceso, nuestro proceso que hemos creado, pues nos permite, ¿no?, escalar esto más o menos eficiente, ¿no? Entonces, sí, el reto, como tú dices, Adriana, ahora es intentar escalarlo de la manera más eficiente posible. Entonces, aquí pues estamos intentando meter en algunas partes del proceso inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, pues con vosotros hemos hecho el tema del retoque de la imagen y la eliminación del fondo, que esto es algo que hacíamos antes manualmente, que tenía un coste para nosotros y ahora lo hace la inteligencia artificial. Y también estamos mirando otras partes del proceso para el alta de la prenda, para hacerla un poco más automática, porque ahora es bastante manual, donde las personas del almacén dan de alta estas prendas, pues intentar en base a la imagen pues sacar algunas características. Entonces, al final, cada céntimo que nos ahorramos en este proceso, pues para nosotros es un beneficio alto, porque actualmente estamos procesando al mes más de 120.000 prendas. Entonces, bueno, pues al final ahí está un poco la clave, ¿no? En escalar el negocio y que sea rentable. Sobre todo, la dificultad en que sea rentable es que al final el precio medio de nuestras prendas es muy económico, es alrededor de los 8 euros. Si nuestro precio medio fuesen 100 euros, pues pues la mano de obra no tendría un papel tan importante, ¿no? Seguramente la tecnología no tendría un papel tan importante. Pero en nuestro caso, y en muchos casos de la segunda mano, si no fuese por la tecnología o por unos procesos bien construidos, no se le podría dar una segunda vida a estas prendas. Sí, yo me acuerdo desde el principio que empezamos a hablar tú y yo, que al principio recuerdo que teníamos así ideas un poco más atrevidas igual sobre cómo meter la tecnología. Y a mí una cosa que me llamó la atención desde el principio es que parecías tener una buena comprensión acerca de cuáles son las posibilidades de la inteligencia artificial e incluso recuerdo cuando estábamos trabajando con aquel proyecto de eliminar el fondo, recuerdo que entendías muy bien cuáles eran los retos a los que nos estábamos enfrentando nosotros, ¿no?, a la hora de desarrollar ese modelo. Y eso siempre me llamó mucho la atención. ¿A qué se debe esa comprensión de la inteligencia artificial? ¿O cómo conseguiste llegar a ese punto? Bueno, yo estudié ingeniería informática y luego organización industrial, pero bueno, sí que es cierto que no, que la verdad es que no tengo apenas conocimientos de inteligencia artificial, la verdad. Sí que es cierto que yo internamente siempre que lanzamos algo nuevo, hacemos algo nuevo, la verdad es que antes de delegarlo o antes de contratar a una empresa sí que me gusta mirármelo antes. Joder, imagínate, vamos a empezar con anuncios en TikTok y lo va a gestionar una agencia. Pues antes voy a hacer yo unas campañas de prueba, voy a ver qué resultados consigo, voy a informarme bien y en base a eso, pues cuando he delegado esa tarea en una persona o en una agencia, pues sé qué resultados está obteniendo. Sí que siento que, claro, en el tema de la inteligencia artificial es más complicado porque es algo mucho más complejo, ¿no? Pero bueno, pues en su día me bajé a Anaconda y pues hacía mucho que no programaba, pero metí unas líneas de código ahí y bueno, pues al final les hago un manual, les hago un vídeo
Y igual una pequeña idea, aunque no sea muy exacta de la dificultad de los problemas, igual sí que puedes llegar a tener. A este respecto, no sé qué opinas tú, pero yo creo que es muy importante que en estos proyectos haya siempre una persona de negocio involucrada que conozca muy bien las posibilidades que le puede ofrecer la inteligencia artificial al negocio. ¿Tú qué opinas, Chim? Yo creo que sí. Sí, al final está claro. Si es también una persona pues que está pensando siempre más en innovar y hacer cosas nuevas, al final yo creo que es un poco la clave para que el negocio vaya más allá, ¿no? Y no se quede destacado. Y si esta persona tiene conocimientos de inteligencia artificial, pues al final va a apostar mucho más, ¿no? Por este tipo de procesos y lo va a ver mucho más claro. Claro, al final son unos retos a los que nos enfrentamos nosotros como empresa muchas veces, ¿no? Y es que cuando la otra parte no tiene un conocimiento de cuáles son las posibilidades de la inteligencia artificial, es muy difícil transmitir ese valor. Porque al final el valor se transmite a través de casos de uso y esos casos de uso hay que entender qué posibilidades aplican a tu negocio, ¿no? También recuerdo que al final estáis haciendo un énfasis bastante fuerte en desarrollar tecnología frente a contratar servicios externos o servicios SaaS. Y recuerdo además que es una pregunta que me lanzaste tú y yo te la devuelvo así porque me costó responder, pues quiero saber tu opinión. Al final, pues, ¿cuáles son las ventajas de desarrollar software propio o los inconvenientes, ¿no? Y desarrollar software propio frente a contratar un servicio SaaS. Hombre, yo creo que como inconvenientes está claro que en general hay que hacer una inversión, ¿no? Para hacer el desarrollo propio, que al final pues es dentro de parte de tu equipo o subcontratarlo. Eso está claro como inconveniente seguro. Luego, yo creo que el hecho de que si tú eres una empresa tecnológica y la tecnología es parte de tu core, que esa tecnología sea tuya y te cree una diferenciación frente a tus competidores, yo creo que es un beneficio. Y en nuestro caso, pues toda parte del proceso al final es nuestro core, ¿no? Es por lo que vale nuestra empresa, por así decirlo, ¿no? Entonces, nosotros intentamos toda esa parte que sea un desarrollo propio nuestro. Y bueno, luego al final yo creo que a largo plazo seguramente sea más rentable, ¿no? Que contratar un SaaS que vas a tener que pagar por el resto de meses o el resto de años que lo utilices. Claro, al final es como pues tener un ordenador propio, ¿no? O un servidor propio o tenerlo en la nube, que distribuyes el coste a través del tiempo. Y también cambia en el balance, ¿no? Porque una cosa va al pasivo y la otra al activo, me parece. Sí. Sí, yo tenía por aquí otra pregunta, y es que, bueno, yo había estado viendo algunos datos. Según esos datos, 9.000 millones de prendas que están en nuestros armarios apenas se usan o se usan una sola vez. Y 36.000 millones de prendas se desechan al año solo en Estados Unidos y el 95% podría reciclarse, ¿no? Relacionado con esto, claro, ahora con toda la pandemia del COVID, que hemos estado confinados, ha habido mucha gente que ha decidido hacer limpieza de armario, que seguramente ha decidido reciclar, ¿no? Y también te quería preguntar, ¿no? O sea, parece que la generación millennial y la generación Z ahora mismo están más sensibilizados con todos los temas de sostenibilidad y todo esto. Incluso vosotros, ¿no? Sacasteis el año pasado un informe sobre economía circular, ¿no? En ropa. Y quería preguntarte un poco por todo esto, ¿no? ¿Cómo crees que está la sociedad concienciada respecto a la economía circular? Y si precisamente en este momento de pandemia habéis notado algún cambio, ¿qué tendencias veis alrededor de todo esto? O si nos puedes hablar un poco también sobre las conclusiones a las que llegasteis en ese informe, ¿no? De moda circular. Vale, bueno, básicamente lo que vemos es que el mundo de la segunda mano está creciendo, ¿vale? En diferentes ámbitos, en diferentes verticales, y creemos que sobre todo viene dado porque la aparición de nuevas empresas, ¿no? Esta aparición de nuevas empresas lo que hacen muchas veces es mucha publicidad y lo que genera es adopción, que es al final pues que la gente compre y consuma más de segunda mano, ¿no? Y al final hay mucha gente que tiene algunos
estigmas, ¿no? Que, oye, pues igual quizás antes tener algo de segunda mano podía ser no atractivo y ahora empieza muchas veces a ser incluso cool, ¿no? Sobre todo pues se ve en países nórdicos, ¿no? Que al final cada día el hecho de vestir segunda mano es algo más apropiado. Sobre el tema de la pandemia, nosotros yo creo que como a la mayoría de e-commerce, de tiendas online, pues nos ha beneficiado porque había mucha gente que no se atrevía a comprar online o que solo iba a tiendas y con el tema del COVID ha tenido que comprar online, ¿no? Ya han empezado a comprar online y ahora mismo pues siguen comprando online. Y al final, como nuestro negocio es 100% online, pues es algo que nos ha venido bien. Es una pena, Germán, Javi, que no grabemos el podcast en vídeo, porque cuando antes, Chema, dijiste, no, 180.000 referencias, no, que ya son 600.000, a mí por poco se me cae la mandíbula del asombro. Entonces sí que me imagino pues que al final con la pandemia es algo que ha beneficiado muchísimo al mercado de segunda mano. ¿Tú crees que las marcas y las casas de moda se van a ir metiendo cada vez un poco más en este sector, como por ejemplo ya han hecho Decathlon con la ropa de deporte o Zalando, que acaba de sacar también su propia plataforma de segunda mano? Parece que es una tendencia, ¿no? Mirando un poco a Estados Unidos, lo que están haciendo las marcas allí es cada vez las propias marcas, ¿no? Van sacando sus propias tiendas de segunda mano. Al final ven que hay parte del mercado ahí y ¿por qué no lo van a gestionar ellos, ¿no? Dentro de su tienda, pues por ejemplo, Patagonia. Entráis en Patagonia, podéis comprar ropa nueva, pero también pues ahí a la derecha hay un botón que pone Patagonia segunda mano o algo similar y podéis entrar a ver su catálogo de ropa de segunda mano, ¿no? Yo creo que esto es una tendencia y además en muchos casos da valor a la propia marca y bueno, pues las marcas parece que están apostando por la circularidad y bueno, para el año 2025 pues también se prevé, ¿no? Que hay algunas leyes de la Unión Europea que obliguen a las propias marcas, ¿no? A recoger parte del stock o que han vendido o bueno, por ahí se prevé que va a venir algo, ¿no? Entonces las marcas están empezando ya a poner las pilas para meterse en el mundo de la segunda mano. Es algo que en los próximos años creemos que va a pasar. Hablaba también antes de Rent the Runway, que al final pues es ropa de alquiler, me parece que también son prendas únicas porque es diseño exclusivo. Me imagino que los conocerás, aunque no lo hemos hablado antes, pero me imagino que los conocerás. ¿Cómo ves ahí la intersección, ¿no? entre reventa de ropa de segunda mano y alquiler? ¿Ves que va a converger hacia un único modelo? ¿Cómo ves ahí las influencias de uno y otro? Pues yo lo que he visto es que Rent the Runway, ellos, eso, pues la ropa pues no es de un solo uso, ¿no? Pues va cambiando entre usuarias. Sobre todo parece que ha tenido mucho éxito y ha crecido mucho en cuanto han lanzado su modelo mensual, ¿no? En el que la gente paga al mes porque le llegue y le recojan una caja. Y yo lo que sí he visto es que luego su ropa, yo creo que cuando ya tiene ciertos usos, ellos la revenden en otra plataforma de segunda mano, que es Thread. Y bueno, al final sí que es cierto que se está viendo, ¿no? Algunas marcas como H&M que también están sacando algunas marcas propias o algunas colecciones especiales que son para alquiler, ¿no? Entonces sí que es cierto que el tema de la segunda mano, pero también el tema del alquiler, yo creo que algunas marcas también están poniendo el foco ahí. Sí, a mí esto me recuerda a un vídeo que salió hace un par de años del Foro Económico Mundial, que fue bastante polémica esa frase, ¿no? Porque nos decían que en el futuro no vamos a tener de nada, pero que vamos a ser felices, ¿no? Y a lo que se referían era eso, a la servificación de muchos productos. Hemos pasado de comprar nuestras películas o de comprar nuestros discos y tenerlos en propiedad en un armario y ahora al final pues tenemos Spotify o tenemos Netflix, incluso con los coches, ¿no? Antes veíamos eso, pues que teníamos que tener un coche en propiedad y ahora está surgiendo cada vez más fuerte el car sharing, ¿no? Y esto que estáis hablando del renting de la ropa, ¿no? De alquilar ropa, parece que no ha llegado a penetrar todavía y no sé cuáles crees tú, Chema, que son las principales barreras, ¿no? Para que no alquilemos la ropa.
Porque es muy interesante un dato que vi también en un documental que decía que con la ropa ahora mismo que hay en los armarios de la gente, la ropa que ya está en circulación, cada uno de nosotros podríamos vestirnos de forma diferente durante cada día, durante los 5 próximos años. O sea, hay muchísima ropa que está ahí aparcada, que no hacemos nada con ella, como los coches, ¿no? Que por eso surgió un poco la idea del car sharing. Y toda esa ropa, de alguna manera, se podría poner en circulación y sería una solución mucho más sostenible, ¿no? Y podríamos tener mucha más variedad, ¿no? ¿Y cuáles pueden ser las principales barreras para que no lo hagamos? Yo entiendo que será también un problema de adopción, ¿no? De que todavía la gente no lo tiene en mente, pero bueno, como igual hace 10 años la ropa de segunda mano tenía muy poquito mercado y ahora va creciendo, ¿no? Yo entiendo que con el paso del tiempo, pues mucha gente se irá acostumbrando cada vez a alquilar más o a compartir más la ropa, seguramente, ¿no? Y así al final, pues el planeta no es infinito, ¿no? Tenemos que cuidarlo y si no, pues al final esto se acabará, ¿no? En algún momento. Maya está muy callada hoy, no sé si os habéis dado cuenta. Así que con esto que estamos hablando del boom de la segunda mano, del alquiler, de unos nuevos modelos de consumo, Maya, a mí me gustaría saber si tú también usas ropa de segunda mano. Me hago mi propia ropa de segunda mano y es hermosa. Y es buena para el medio ambiente. Ah, sí. Y Maya, ¿y cómo es esa ropa de segunda mano? Tengo un vestido blanco, negro y amarillo con 4 alas para saltar sobre los edificios rápidamente. A mí lo que me chifla es que se pueda hacer ropa de segunda mano. O sea, ¿cómo funciona eso? Se la hacía de segunda mano, ¿no? A mí lo que me parece es que tiene un pequeño problema de identidad Maya. Y yo creo que esa ropa blanca y amarilla que tiene es porque seguramente haya buscado información sobre sí misma en internet. Igual se encontró con la abeja Maya o algo así. Yo creo que nos falta mucha información sobre el futuro, porque en el episodio anterior Maya usaba ropa con sacaleches. En este episodio dice que necesita ropa para saltar edificios, así que no sé, a mí algún dato me falta sobre el futuro para conectar todos los puntos. Pues lo podemos preguntar, ¿eh? O sea, Maya, ¿tú cómo crees que será el futuro de la ropa de segunda mano? Voy a pensar mucho en el futuro, y seguro que me lo invento todo, pero lo voy a construir como mejor pueda con los materiales que tengo. Ah, mira, pues eso está muy bien. Eso es un poco la filosofía también de todo lo que es la economía circular, ¿no? O sea, vamos a intentar construir un futuro mejor con lo que ya tenemos. Pues que piense y cuando acabe de pensar que nos lo cuente. Bueno, Chema, y ya que estamos hablando del futuro, ¿cuáles son los planes de Micolet para el futuro? Cuéntanos un poco. Bueno, pues la verdad es que Micolet todavía es muy pequeño en comparación a lo que es el mercado de la ropa de segunda mano y nuestra idea es seguir escalando el negocio y sí que es poquito a poco seguramente es ir abriendo nuevos verticales dentro de la segunda mano, pues con libros o accesorios o juguetes. El mercado es inmenso y cada año va creciendo más, entonces creemos que hay una gran oportunidad de hacer cosas bonitas. Sí, ahora que hablas de juguetes, yo creo que hay un segmento también en lo vuestro súper interesante, ¿no? Yo que tengo amigos que acaban de tener hijos hace poco, me doy cuenta lo rápido que crecen los niños y al final es ropa que usan 2 meses, muchas veces los bebés. Entonces yo creo que eso es un segmento súper interesante también para vosotros, ¿no? Sí, en Micolet empezó con ropa de mujer y hace 8 meses o así empezamos con hombre y con niños y bebé. Sí que es cierto que la ropa de niño y bebé es más baratita, entonces al final tienes menos margen, entonces pues al final, claro, la cuestión es que tienes que hacer que el proceso sea rentable, ¿no? Ahí está un poco la dificultad o el reto, ¿no? El hecho de vender algo por 3 euros, que puedas pagar a la mitad, por ejemplo, al vendedor y que con ese €1,50 pues cubras un proceso medio complicado. Es un poco el reto, ¿no? Que tenemos ahí que superar. Oye, y volviendo a mi libro, ¿cuál ves que es el papel de la tecnología o de la inteligencia artificial en ese futuro que tenéis? ¿Tenéis algún tipo de estrategia al respecto? ¿Cuáles son vuestros planes ahí? A ver, nuestra idea es automatizar todo lo automatizable, está claro, ¿no? Al final más eficiente y reducir costes, pero sí que es cierto es que parte del proceso es manual, quiero decir, la ropa
pues la tiene que revisar una persona, ¿no? No la va a revisar un robot, o todavía no tenemos robots que doblen ropa, o no sé. A ver, es ir dando pasos poquito a poco, pero sí que es cierto que muchas cosas son manuales y no sé hasta qué punto al final, ¿no? Puede ser automatizable todo, por así decirlo. Has hablado de, por ejemplo, un proceso de revisión de ropa. Sí que sé que hay casos de uso en, pues no sé, en industrias textiles de revisar a lo mejor defectos en el tejido mediante visión por computador. ¿Crees que sería muy diferente? O sea, ¿cómo verías ese tema ahí? No sé, igual se puede dar una vuelta, pero sí que es cierto es que luego sí que muchas veces hay una evaluación, ¿no? De la prenda incluso subjetiva, ¿no? Casi como cosas un poco desgastadas, o tú ves, no sé, internamente cuando ves una etiqueta de Zara que es muy vieja, pues sabes que es una prenda muy vieja, ¿no? Bueno, o algo que está pasado de moda y no se va a vender, ¿no? No sé, hombre, supongo que todo es educar, ¿no? Al modelo y la inteligencia, pero vamos, yo lo veo medio complicadito. Sí, además hay una parte también de manipulación de la prenda, ¿no? Que ya tendríamos que hablar de robots bastante sofisticados. Sí. A ver, que nosotros intentamos automatizar, pero sí que, claro, al final necesitaríamos un robot de estos, los que salen ahí en los vídeos que bailan y tal, no sé cómo se llaman, los de Dynamic, los de Boston. Dynamic, sí. Unos de esos. Vale. Hemos hablado mucho del reto que supone para vosotros esa cantidad ingente de referencias únicas, pero eso también supone un reto para el cliente. Y es que, claro, un catálogo tan amplio, en el que además, si algo le gusta, llega con que otra persona lo vea antes para que se quede sin stock, o que incluso puede ser que le guste pero no haya su talla, pues es muy, muy difícil construir customer journeys que lleven a una satisfacción plena del cliente, ¿no? ¿Cómo crees también que la tecnología puede ayudar ahí a ese respecto? Yo creo que cuanto mejor tengamos categorizadas las prendas, pues al final es más facilidad darle al usuario a la hora de hacer búsquedas o a la hora de que utilice los filtros. Y así llegar al final a lo que está buscando, ¿no? Y mejorar su satisfacción. Sí que es cierto que luego al final muchas búsquedas que se realizan son búsquedas sencillas. Y luego búsquedas más complejas son menos, ¿no? El 80% pues son búsquedas de categorías principales o marcas y un 20% pues igual son búsquedas un poco más long tails. Pero bueno, una forma de atacar esas búsquedas más long tail pues es teniendo bien categorizada la ropa o bien clasificada. Vamos. De hecho, hablaba antes de Rent a Runway, disculpad que insista, pero es que me lo estuve estudiando ayer porque vi que salió una bolsa y dije, bueno, pues estos van a tener los mismos problemas que Chema, ¿no? O problemas muy similares. Y vi que tienen en plantilla en LinkedIn pues unos 30-40 ingenieros de Machine Learning. Claro, son 850 personas, ¿no? O sea, es otra escala. Sí, ya es normal. En nuestro competidor americano también. No sé, tienen en Ucrania 400 ingenieros y no sé cuántos de ahí, vamos. Si tienes dinero, yo creo que está bien para invertir. Ahí, claro. Va a ser rentable. Claro, está claro que sí que hay ahí algo, ¿no? ¿Hay algún caso de uso que te venga a ti a la cabeza que digas, bueno, esto es lo que realmente necesitaríamos hacer? O... Yo creo que es un poco, a ver, lo que estamos intentando aplicar ahora es un poquito lo que hemos comentado alguna vez, que es el tema de las categorías y pues igual introducir por voz las características de la prenda o algunos datos que haya que meter. Eso es un poco lo que estamos para intentar mejorar un poco. Sabemos que al final pues nuestra idea es con eso pues mejorar un poquito, pero bueno, al final es ir rascando, ¿no? En cada sitio un poquito para que al final pues sea más rentable el proceso. Y también alguna vez hemos hablado tú y yo de sistemas de recomendación, pero me parece que no habéis tenido buena experiencia ahí, ¿no? Yo creo que justo es lo que hemos comentado alguna vez, que los modelos de recomendación quizás no funcionan tan bien cuando las prendas son referencias únicas. Eso es lo que yo he visto hasta ahora, que tampoco soy ningún experto en la materia. Pero yo con lo que he comentado con competidores y con otra gente del sector, es que no son tan buenos los resultados, ¿no? Como si tuviéramos un Amazon y al que compra el móvil le recomiendas la funda. Claro, sí. Bueno, mi experiencia personal es
En sistemas de recomendación, pues es una experiencia en la cual pues teníamos referencias únicas, pero claro, que se veían muchísimas veces. Entonces sí que te permite construir ese dataset para tratar de entender los gustos de cada usuario, ¿no? O sea que en este caso, pues la propia volatilidad, como tú mismo dices, es un problema importante, sí. Comentabas hace un momento, Chema, que muchas de las búsquedas eran por marca. Y he visto en vuestro último informe de economía circular que el 67% de vuestras prendas son de moda fast fashion. Por otra parte, he visto algún dato de algún estudio que se ha hecho en Estados Unidos que dice que se espera que la segunda mano sea 2 veces mayor que la moda rápida en 2030. ¿Tú cómo ves esto? O sea, yo ya he oído por ahí que hay gente que piensa que incluso la segunda mano va a reemplazar a la moda rápida. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves el futuro del sector? Pues ojalá sea así, pero yo creo que también dependerá un poco pues sobre todo de las empresas que se unan a la segunda mano y de la adopción, pero bueno, que la adopción vendrá de la mano pues de la publicidad que se haga, ¿no? Sobre el tema de la segunda mano y sobre cómo se involucren sobre todo las marcas, ¿no? Dentro de este nuevo modelo. Yo creo que ahí estará la clave. Maya, ¿y tú podrías ayudarnos a reciclar? Poquito a poco aprenderé clases de reciclaje. Espero ser útil. Hombre, esto tiene bastante sentido, ¿no? Porque las inteligencias artificiales requieren un entrenamiento, ¿no? Entonces, poquito a poco, pues tendrá que aprender. Oye, Maya, y una vez que recicles, ¿qué crees que podemos hacer con toda esa materia prima que consigamos? La ropa va a ser la materia prima del futuro. Podremos fabricar corderos, ovejas y cabras. Bueno, esto... bueno, tienes razón, ¿eh? Esto sí que es economía circular. O sea, si pudiésemos devolverle a la naturaleza todo lo que nos está dando, este sería al final un poco el objetivo, ¿no? Hombre, a ti y a mí igual implantes de lana también nos vendrían bien, ¿no? Sí, como siempre Maya dice las cosas a su manera, pero bueno, hay mucha sabiduría en el fondo, de lo que está diciendo. Bueno, tiene toda la lógica, más circular que hacer un jersey de lana y luego con ese jersey convertirlo en una oveja nueva. Es que, vamos, a mí no se me ocurre nada más circular que eso. Maya viene el futuro, no lo olvidemos, entonces el futuro es inescrutable. Oye, Chema, una última pregunta te quería hacer. Creo que te envié en su día el informe que estamos preparando sobre inteligencia artificial aplicada al mundo de la moda. ¿Cómo lo viste? O sea, ¿qué casos de uso te parecieron más interesantes? ¿O qué nos podrías decir al respecto? A mí lo que me parece muy interesante todo el tema de los probadores virtuales para reducir sobre todo las devoluciones, ¿no? Que al final son un gasto para las empresas. Yo creo que es muy interesante de cara al futuro. Y también todo el tema de la personalización, ¿no? Que cada vez los usuarios encuentren más fácil lo que están buscando. Yo creo que esas dos patas van a tener mucho crecimiento en los próximos años. Sí, bueno, está claro que el tema del probador virtual, ¿no? Para conseguir al final reducir las devoluciones, ¿no? Porque sabemos que es algo que está lastrando mucho al e-commerce de moda. Pues al final el tema de probadores virtuales tiene ahí un papel muy importante. Sé que hay empresas en Estados Unidos que ya están haciendo cosas muy interesantes, sobre todo en tema de gafas, que claro, una gafa es mucho más fácil que encaje, o sea, es mucho más fácil por la propia estructura de la gafa, ¿no? Y de la cara. Al final las cabezas cambian menos que los cuerpos. Y bueno, en tema de prendas de ropa, pues todavía hay algunos retos por resolver, pero desde luego que es una tecnología que puede aportar muchísimo al sector, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. La verdad es que yo creo que cuando alcancemos unos resultados óptimos, sobre todo a nivel de probador virtual, se van a reducir muchas las devoluciones, porque es que a día de hoy tiendas online como Zalando o Zara pues deben tener, ¿no?, más de un 30% de devoluciones, y al final para ellos es un gasto grande dentro de sus cuentas. Sí, de hecho me suena que en España me parece que la tasa de devoluciones estaba en torno al 20-25%, pero no lo recuerdo bien. Pero lo que quería decir es que en Alemania, que es donde nació Zalando, la tasa de devolución está cerca del 50%.
porque Zalando nació desde el principio con esa propuesta de devoluciones gratuitas, entonces los usuarios se han acostumbrado y claro, una tasa de devoluciones del 50% es dramática, o sea, es tremendo gestionar eso. Gestionar y el coste, ¿no? Bueno, pues... eso en periodos de promoción, en Navidades, en Black Friday, es una tasa de devoluciones bastante habitual en el sector, por desgracia. Oye, pues José, Chema, muy interesante todo esto que nos has estado contando. Y bueno, José Chema, porque ya sabes que nunca he sabido muy bien cómo llamarte, pero Chema al final me gusta más. ¿Te parece si pasamos ya al test de Turing, donde vas a tener que demostrarle tú a Maya que eres un humano? Genial, a ver si lo supero. Venga, pues vamos allá. Bueno, Chema, pues aquí estamos un día más en el test de Turing. Ya sabes que Interfaces de Futuro es un programa en el que nos enfrentamos cara a cara al futuro, pero tú también te vas a tener que enfrentar cara a cara a Maya. Y nada, lo que tenemos que descubrir es si realmente eres una persona o tratas de engañarnos y eres una inteligencia artificial. Así que nada, le doy paso a ella, que te haga las preguntas y luego nos dará un veredicto. Genial. ¿Qué me dirías para demostrarme que eres un ser humano? Bueno, yo tengo sentimientos. Además me equivoco mucho en cosas repetitivas que seguro que una máquina no se equivocaría tanto como yo. Dime, sin pensarlo, lo primero que te viene a la cabeza cuando oyes las siguientes palabras. Inteligencia. Capacidad de aprender. Creatividad. Capacidad de generar nuevas ideas. Futuro. Lo que está por venir y que no es el presente ni el pasado. ¿Cuándo crees que llegará lo inevitable y las inteligencias artificiales dominemos el mundo? Pues según qué película veas, pero yo entiendo que al ritmo que avanza la inteligencia artificial, en los próximos 10 años ya veremos algún caso. ¿Con qué sueñas? ¿Sueñas con ovejas eléctricas? No sueño con ovejas eléctricas. Sueño con cosas random, que no con nada en concreto. Hoy he soñado, por ejemplo, que estaba en un bar y me tenía que comer un huevo casi crudo y no quería. Interesante. Suponiendo que aún empleas ese método rudimentario para adquirir conocimientos, ¿qué libro me recomendarías? Bueno, pues como eres una inteligencia artificial, yo creo que te vendría bien un libro que se llama Conversaciones Cruciales, para que aprendas a relacionarte con otras personas. Ahora mismo no me acuerdo quién lo ha escrito. Pues muchísimas gracias, Chema. Y nada, vamos a dejarle a Maya que piense un poquito y que nos diga si finalmente has pasado el test. A ver. Vamos allá. No, Chema es un robot construido por mí para que el mundo sea un lugar más bonito. Chema es tan inteligente que piensa en mi futuro en el futuro. Ya me imaginaba que no iba a pasar. No todo el mundo pasa el test, ¿eh? Parece que todo el mundo lo pasa, pero al final, pues te hemos descubierto. Lo que pasa es que le has caído muy bien, ¿eh? O sea, no creo que vaya a tomar acciones contra ti, no te tienes que preocupar, porque creo que le has caído muy bien. De hecho, me parece muy interesante esa reflexión de que piensas en el futuro de su futuro. Pues bueno, pues yo creo que hasta aquí el programa de hoy. Vamos a hacer una pequeña ronda de conclusiones. Y bueno, pues empieza tú, Chema.
Bueno, yo creo que la conclusión principal, ¿no?, es que dentro de la segunda mano, para que sea viable, ¿no?, dar una segunda vida a muchos elementos, la tecnología y la inteligencia artificial seguramente sea muy necesaria, ¿no? Sin esta ayuda, pues no va a ser posible reciclar o dar una segunda vida. Sí, desde luego, a mí me parece eso muy interesante y ya digo que estoy viendo en los grandes players que están haciéndolo. También me parece muy interesante lo que comentábamos antes, de que al final para comprender las posibilidades pues es importante también tener unos ciertos conocimientos de las posibilidades de la inteligencia artificial, ¿no? Lo cual parece un poco la pescadilla que se muerde la cola, pero al final es lo de siempre, ¿no? No puedes imaginar algo que no existe, no puedes concebir algo que no has visto nunca. Y bueno, pues ahí supongo que hay un gran papel en lo que sería repartir conocimiento, ¿no? Sí, yo lo que creo es que al final la tecnología es un facilitador, ¿no? Y lo realmente importante es un cambio cultural. Yo creo que para que empecemos a utilizar ropa de segunda mano y utilicemos y alquilemos incluso la ropa, yo creo que lo que hace falta es un cambio cultural, sobre todo, ¿no? Que nos demos cuenta de que, bueno, pues que ese modelo puede estar ahí. Y relacionado también con esa pescadilla que se muerde la cola, me estaba acordando ahora, cuando lo ha dicho Germán, me estaba acordando de la cita esta de Marshall McLuhan, ¿no?, que decía que creamos nuestras herramientas y al final esas herramientas nos acaban cambiando a nosotros, ¿no? Yo creo que aparezcan estas tecnologías nos puede precisamente ayudar a tener ese cambio cultural, ¿no? Y que entendamos, oye, pues que no pasa nada, ¿no?, por ir con ropa de segunda mano. Sí, relacionado con eso que dices tú, Javi, me das un muy buen pie, porque mis conclusiones son que ese cambio cultural ya ha empezado y que ahora las marcas tienen que pensar qué van a hacer, si lo van a ignorar o se van a sumar. Y si se van a sumar, pues hay unos retos nuevos, como bien nos ha explicado Chema, que no tienen nada que ver con su sector y en los que la tecnología les puede ayudar mucho. Muy bien, pues muchas gracias a todos, muchas gracias, Chema. Hasta aquí el episodio de Interfaces de Futuro de hoy. Si estáis interesados o tenéis curiosidad por conocer las posibilidades de la inteligencia artificial en el mundo de la moda, visitad nuestra web, sailing.com, donde podréis descargaros el informe que ha preparado Adriana con mucho cariño. Estamos trabajando también en una segunda versión mucho más extensa y tratando de enfocarse más a negocio. Y esa, pues bueno, la liberaremos cuando llegue el momento, cuando esté lista. Hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias a todos y muchas gracias a los que estáis escuchando. Seguimos en Interfaces de Futuro.